Lo imposible es... Muy bien, esta pregunta nos lleva a consideraciones generales que son, en el fondo, las mismas que las relacionadas con la pregunta anterior. Imposible es lo que no puede ser. Por lo tanto, lo imposible no solo no es, no puede ser. Si hablamos de una imposibilidad absoluta, estamos hablando de aquello que no puede tener entidad alguna. Precisamente no puede tener entidad alguna lo que es imposible. Es imposible que el no ser sea. Luego, es imposible la entidad de lo que no es. Claro. Es imposible que un ente sea y no sea a la vez lo mismo bajo el mismo respecto. Por eso es imposible lo contradictorio. Cuando hablamos de algo imposible, estamos negando la posibilidad. Ahora bien, la posibilidad de ser algo se funda en la realidad que es. Aquí tenemos una problemática interesantísima y muy profunda desde el punto de vista metafísico. Tanto en la tercera vía demostrativa de la existencia de Dios de Santo Tomás, como en la larga argumentación demostrativa que desarrolla el beato Duns Scoto en el Tratado del Primer Principio, se recurre a un principio fundamental, y es que la mera y pura posibilidad de algo no puede existir sin realidad alguna que la funde. Porque si solamente existiese lo posible, estaríamos poniendo un poder ser sin ser alguno. Y un poder ser sin ser alguno es imposible. Algo puede ser a partir de lo que es o a partir de lo dado. Y así en el ser necesario de Dios se funda toda posibilidad creable. Y en el ser real de las criaturas se funda lo que es posible en el orden de la creación. Adviertas entonces así que el ser real es anterior al ser posible, y el ser necesario en absoluto es la realidad primera. Si no entendemos esto, la relación metafísica entre las modalidades lógicas se puede distorsionar radicalmente. Pero recordemos también que aún desde un punto de vista lógico, basado en nuestra experiencia de lo inmanente, lo posible presupone la realidad. Dicho de otra manera, para que digamos que algo es posible, tenemos que partir de un orden de realidad dado. No todo lo posible es de hecho real, pero todo lo posible se funda en el orden de las realidades. Si no, no sería posible. Es posible que este fin de semana viajemos a Mar del Plata. Posible. ¿Y esto qué quiere decir? Que es algo que puede ser en el orden de la realidad dada, ¿no? Es posible. ¿Existen en realidad medios para realizar ese viaje? Existe. Nosotros tendríamos medio de procurar esos medios. Y si no, no sería posible. Dejaría de ser posible. Pero decimos que es posible, insisto, a partir de un orden de realidad. Es cierto que lógicamente no podemos de la posibilidad inferir la realidad. Claro que no, porque lo meramente posible no dice realidad. Y es precisamente por eso por lo que no puede ser el fundamento. No es la posibilidad lo que hace existir, sino la realidad. La realidad hace existir aún a lo posible, como posible.
Y lo imposible se dice simplemente por negación de lo posible. Hay una última cosa que es importante advertir. Lo posible, como las modalidades lógicas en general, se dice de diversas maneras. Cuando hablamos de una posibilidad o imposibilidad absolutas, estamos hablando de lo que se llama posibilidad metafísica, que en el fondo se reduce a la no contradictoriedad entitativa. Cuando hablamos de posibilidad física, estamos hablando de lo que es posible en cierto orden natural determinado, o en el orden intrínseco a las causas segundas. Es el orden que es propio del ser de las causas segundas según su esencia y su operatividad. Esta distinción es importantísima porque es en virtud de esta distinción, por ejemplo, que decimos que el milagro es metafísicamente posible, pero físicamente imposible, ¿no? Es decir, es posible en virtud de la omnipotencia de la causa primera. Es imposible según la operatividad intrínseca que corresponde a las naturalezas de las causas segundas, ¿no? Entonces, una cosa es posibilidad metafísica y otra cosa es posibilidad física. Y por último, una tercera cosa es la posibilidad moral, cuando hablamos de lo que es posible en virtud del modo habitual de obrar a alguien o una comunidad, ¿no? Esa posibilidad es otro tipo de posibilidad. Y la imposibilidad correlativa es una imposibilidad menor, obviamente, porque lo moralmente posible nos remite a algo que es menos riguroso, ¿no? En cuanto que ahí hablamos de posibilidades que están basadas en una determinación que no es ni metafísica, no es ni del orden del ser en absoluto, ni del orden natural físico, sino del orden de lo habitual, que eso es lo que inmoral quiere decir, de lo acostumbrado. No de la moralidad en sentido estricto, sino que es decir, la posibilidad del orden moral es posibilidad metafísica, y la necesidad también. Acá estamos hablando, cuando se usa la expresión posibilidad moral o moralmente posible, se está hablando de, en este sentido que lo estoy diciendo ahora, ¿no?, de lo que es posible según el modo habitual de comportarse alguien, o del modo habitual de comportarse una comunidad. Lo cual implica ciertos hábitos, ¿no? Siempre. La analogía para hablar acá de necesario, de posible, de imposible, está simplemente en que, así como la naturaleza tiene constancia de naturaleza, el hábito, como dice el adagio, es como una segunda naturaleza, y por lo tanto, en cuanto que es difícilmente removible y tiende a permanecer, también establece un ámbito de posibilidades e imposibilidades, ¿no? Pero no metafísicas, ni físicas. O sea, no del orden total del ser, ni del orden de la naturaleza según la eficacia de las causas segundas, sino del orden de lo que se acostumbra, o de lo que se acostumbra a ser, o obrar, ¿no? Bien. Lo imposible es. Hemos dicho que es imposible, significa que no puede ser, ¿no? Y no puede ser. Es más que decir que no es. Si lo que no es, lo imposible no es. Pero esto quiere decir que no existen cosas imposibles. No, un momentito. A ver. Eso se podría objetar, ¿no? No hay nada imposible. No. En realidad la nada es imposible. Pero no que no haya nada imposible. Claro, hay muchas cosas a las que hay que atribuirles el predicado de imposibilidad. Pero precisamente atribuirles el predicado de imposibilidad es atribuir a esa cosa el no poder existir. Es decir, existe lo imposible. Bueno, lo que existe es lo que es.
en todo orden. Lo que existe son los principios de lo que es, también en todo orden. Y lo que no cabe dentro de ese orden, eso es lo imposible. Es decir, lo que no puede existir. De nuevo, aquí no hay que enredarse en juegos de palabras, ¿no? Que mientras sean de sano humorismo, están muy bien, pero pueden transformarse en lazos sofísticos terribles o inclusive en abismos de oscuridad mental, ¿no? Si yo digo que existe lo imposible, bueno, lo que hay que entender de esa afirmación no es que lo imposible es, sino que la inteligencia, conociendo el orden de la realidad y de lo que las cosas son, debe admitir que ciertas cosas son imposibles. A veces que eso que se dice imposible puede ser algo determinado, no nada, ¿eh? Y en ese sentido podemos pensar la existencia de una imposibilidad. En cuanto que algo que es bajo cierto respecto inteligible, porque es algo, decimos que es imposible. Cuando ese algo es nada, porque es una pura contradicción, no existe en absoluto. Porque no solo no tiene entidad propia, sino que no tiene fundamento en la realidad en absoluto. Como si hablásemos de un círculo cuadrado. O de un ente necesario, meramente posible. O de algo imposible, de posible existencia. Y no, si es de posible existencia, no es imposible. Ahora, cuando usamos en castellano la expresión eso es imposible, más que referirnos a lo absolutamente imposible o metafísicamente imposible, como el ejemplo que hemos aludido recién, solemos pensar en lo que es físicamente imposible para alguien o moralmente imposible para alguien o para muchos, ¿no? Y entendemos esa existencia como la existencia de un límite para la realización de posibilidades de algo, de alguien que existen. Y de nuevo, ahí lo que existe es esa realidad determinada para la cual, o en relación con la cual, algo que es de suyo posible resulta imposible. Como alguien que se lamentase, sumamos, de no poder leer un libro que tenga más de 100 páginas, o que se lamentase de no poder correr 100 metros en menos de 12 segundos. Me es imposible. Bien. Ahí hay que hacer el hincapié en el del me es imposible, porque ninguna de esas cosas es imposible. Cuando decimos que existen imposibilidades concretas, más bien estamos diciendo que existen límites reales a la operatividad de tal o cual sujeto, de tal o cual ente, ¿no? Para el cual no es posible lo que para otro es posible. Pero esto no debe confundirse con una existencia en sí de lo imposible, que es claramente imposible.